Hola, buenas. Hoy voy a repetir el programa debido a unos errores técnicos que tuve en la grabación anterior, para que lo podáis escuchar mejor. Este programa es muy especial. En general, voy a hablar del ciclo de la vida. Hoy trataremos creencias, religiones, cultura. En este caso en concreto, el programa de Cuéntame será exclusivo de mí para todos y todas vosotros y vosotras, oyentes que estáis al otro lado. Será un programa de reflexión con mucho respeto y más enfocado para gente de cultura inquieta y mente abierta. Aprovecho para recordar el WhatsApp 64 11 29 8 29 al que podéis escribir peticiones, sugerencias y también al correo electrónico laradioquetescucha@gmail.com. Ñ Radio, la radio que te escucha. Podéis encontrarnos también en la página web www.ntvi.es para escucharnos en directo o también ver la programación y escucharnos a la carta cuando podáis, ya que nuestros programas se convierten en podcast y escucharnos en iVoox y YouTube será posible. Perdón, será posible. Cosas del directo. Bueno, pues vamos a empezar. En este caso, el ciclo de la vida de un ser humano comienza en la fase prenatal, o comúnmente llamado embarazo, realmente desde la concepción hasta el parto. Después comienza la niñez, desde que naces. Perdonadme, estoy nerviosa. Hace mucho que no practico. Desde que naces hasta los 3 años. A continuación le sigue la primera infancia, de los 3 a los 6 añitos, que ya están en el cole, en infantil. Seguimos con una infancia intermedia desde los 6-7 años hasta los 14 aproximadamente. Ahí es donde empieza la adolescencia. Aunque cada vez se adelanta más esta edad, llegando a juntarse o a unirse con el inicio de la infancia intermedia, debido a las redes sociales y a la sociedad actual. Ahora entraríamos en la edad adulta temprana, después intermedia y finalmente tardía hasta llegar a la muerte. Esto es lo que sabemos científicamente. Lo que pase después es todo un misterio. Hay gente que cree que llegarán al cielo al lado de Jesús y María la Virgen junto a sus seres queridos. Personas que creen en la reencarnación, en las fuerzas del universo y en las energías. ¿Y por qué no creer un poco en todo o no creer en nada? Todo es respetable bajo mi punto de vista, mientras no se haga daño a nadie. La diversidad es riqueza. Por eso hoy hago este podcast. Este programa es el número 4 de Cuéntame, tan especial. Cuéntame. Y ahora os quiero hablar de otras etapas de la vida, en este caso el duelo. Según la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, espero haberlo dicho bien, estas fases son la negación, la ira, la negociación,
la depresión y, por último, la aceptación. Todo esto depende de cada persona, la duración de estas fases y la existencia de todas ellas. Personalmente, para mí ha sido interesante comprender estas fases en las cuales se encuentran algunas personas cercanas a mí, incluso yo misma. Por ello decidí, ¿por qué no?, hablar sobre el tema. Porque cuando tenemos más información y somos más conscientes de la realidad, podemos ser más empáticos. Ñ Radio, la radio que te escucha. También se me ocurrió pensar en otra etapa que nos puede suceder en nuestra vida: el ciclo de una crisis, que normalmente puede suceder una o varias veces en nuestra vida. Según McKinsey, tenemos 5 etapas: la resolución, la resiliencia, el retorno, la reinvención y reforma o cambio. ¿Qué opináis vosotros sobre todo esto? Espero vuestros WhatsApp al 64 11 29 829 o por correo electrónico a laradioquetescucha@gmail.com. Será un placer leeros y aportaros más información que os interese. ¿Y qué me decís de esas etapas duras de la vida que no sabemos cómo afrontarlas? Pues para hacer las cosas de la manera más suave posible, debemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos para poder cambiar situaciones complejas dentro y fuera de nuestro círculo familiar, laboral, etc. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica conocernos a nosotros mismos, dedicarnos tiempo a solas o en compañía, mimarnos, cuidarnos, querernos, perdonarnos. Hablando de forma general, lógicamente, cada uno o cada una deberá ponerse a trabajar en sí mismo o en sí misma hasta que lo vea conveniente o continuamente para siempre. Pues nunca se deja de aprender. Puedes curiosear e intentar hacer cosas por ti mismo, por ti misma, buscando información, leyendo libros de la biblioteca que Víctor y su compañero nos pueden asesorar según la necesidad que tengamos, haciendo ejercicios como agradecer todos los días algo por lo que vives o has vivido, meditando, realizando yoga, escribiendo un diario, mirándote al espejo todos los días para decirte lo guapo, guapa, inteligente, valiente, importante que eres. Pensar todos los días qué cosas te gustan y apuntarlas para cuando lo necesites tirar de esas cosas que te gustan y sentirte mejor. Y muchas cosas más, seguro. Seguro que hay muchos más recursos. También puedes hacerlo asesorándote con profesionales tipo psicólogo, psiquiatra, naturópata. En este caso, la seguridad social va muy, muy despacio. Y si tu caso es urgente, lo suyo es ir por privado o buscar asociaciones como existe aquí en Villarrubia de los Ojos, la asociación AVID. Y también podemos encontrar ayuda y apoyo en el Centro de la Mujer y el Centro Social. ¿Y qué sabemos sobre la crisis emocional? Diréis que estoy un poco negativa, pero es que
son partes del ciclo de la vida, partes que muchas veces no sabemos afrontar o no sabemos cómo llevar. Por eso hoy, en este podcast, le dedico un poquito a ello. Porque la información, como he dicho antes, es poder. En este caso, la crisis emocional es aquella que sentimos cuando las cosas con las que afrontamos los problemas normalmente, en este caso, no son suficientes. Y sentimos una inadaptación, una insatisfacción, que se traducen en tristeza, enfado, miedo y muchas cosas más. Cuéntame. Y ahora me centraré en el ciclo de la vida. De nuevo, según los estudios, la niñez es la etapa más importante del ser humano, porque es aquí donde aprendemos habilidades sociales emocionales que serán la base de nuestro futuro. ¿Cuál es la etapa más complicada? Seguro que la sabéis, la adolescencia. Es una de las etapas más duras porque cuando nos hacemos mayores, olvidamos lo que sentimos en su día cuando fuimos adolescentes. E intentamos que nuestros hijos se comporten como nosotros les decimos, nuestros hijos e hijas. En la adolescencia, como en cualquier otra etapa de la vida, puede surgir el sentimiento de que nada te hace feliz, no encuentras sentido a la vida, y eso se debe porque no tenemos metas o sueños, y al final nos deprimimos día a día. Por eso tener sueños, metas, es tan importante y tan bonito. Vuelvo a repetir, como he dicho anteriormente, que existen salidas. Existen personas que pueden ayudarnos a salir del bache si no podemos solos, solas, o no sabemos cómo hacerlo. Si queréis más información, os vuelvo a repetir, podéis acudir al Centro de la Mujer, al Centro Social, a la Asociación AVID y por supuesto al Centro de Salud para que os echen una mano. Para más información, si queréis saber más, escribir al teléfono 64 29 11 8 29 y profundizaré más en estos temas, ¿vale? Y ahora, ¿por dónde iba? Que me voy. Ah, sí, la etapa más feliz. Hombre, claro. La etapa más feliz llega pues aproximadamente en la edad adulta, entre los 23 más o menos y los 69 años aproximadamente. El ejercicio y una buena alimentación nos ayudan también a que esto sea un momento de nuestra vida pues más agradable, que sea mejor todavía. En este aspecto, pues voy a aprovechar para dar unos consejillos, que como se suele decir, consejos vendo, pa' mí no tengo, como se suele decir en el pueblo. Pero ya fuera de bromas, os voy a comentar unas cosillas por si os vienen bien. Si queréis tomar nota, podéis coger papel y lápiz o directamente hacer una grabación de lo que estoy diciendo o guardaros el podcast y volver a escucharlo cuando queráis. Vamos a ello. Tú eres tu persona más importante.
Conócete, quiérete, mímate. Ser voluntario es algo que yo por suerte lo estoy haciendo en diferentes aspectos de mi vida y es cierto, te da mucha paz y felicidad. Aprender cosas nuevas, probar cosas diferentes que no hayas hecho antes, andar media hora diaria, hacer ejercicio, lo que puedas y se adapte a sus posibilidades, pero algo, no te rindas. Conectar con la naturaleza, relaja muchísimo. Conectar con la madre tierra, con respirar aire puro, que te dé el sol. Es una captura de energía. Lo fácil, además que tenemos muchos sitios aquí en Villarrubia a los que podemos ir a relajarnos, a la naturaleza. Tenemos la Virgen de la Sierra, San Cristóbal, tenemos zonas rurales, caminos, senderismo, que se hace mucho ahora y se está promocionando más todavía. Zonas verdes, naturaleza pura. Súper recomendable. Desconexión total y conexión para recargar pilas. ¿Qué más iba a decir yo? A ver. Sí, claro. Lo fácil es pensar en lo que no tienes. Todo el mundo vamos siempre a lo negativo. Pues vamos a cambiar un poquito el chip. Vamos a cambiar por agradecer lo que tenemos. Como si fuera un ejercicio, como si fuera una rutina, póntelo al día a día. Agradecer cosas que tienes. Olvídate de lo que no tienes. Agradece lo que tienes. Es mucho más importante. Gracias por vivir debajo de un techo. Gracias por poder comer todos los días. Gracias por poder seguir viendo a mis familiares a día de hoy. Gracias por todas las cosas que aprendo. Gracias por conocer a gente que me da impulso para seguir adelante. Se puede dar gracias por tantas cosas. Algo también curioso es así no se dice. Desconectar. Otra vez con la X. Desconectar de las redes sociales. Por un tiempo o para siempre, cada uno lo que le venga mejor. Las redes sociales, Wi-Fi, 5G, cada vez estamos más rodeados de ondas que pues nos hacen pupita, aunque no lo veamos físicamente. A corto plazo me refiero. Entonces, sí, vivimos con ello, es parte de nuestro mundo actual, pero también hay que saber desconectar. Apagar el teléfono o tenerlo alejado, en silencio. Es que se nota muchísimo. Yo lo noto muchísimo. Esa desconexión. Te duele menos la cabeza. Estás más positiva, más activa. En mi caso, estoy hablando como mujer que soy yo, claro. Pero en general, como persona, estás mucho más activa. Recargas otra vez las pilas. Se nota muchísimo. Así que lo recomiendo. Algo muy curioso también
es tener una cita contigo. ¿A que nunca lo habíais pensado? Es la persona más importante de tu vida. Haz cosas que te gusten. Ver una peli, leer, cocinar, quedarte en casa si te apetece, salir a pasear, bailar, dibujar, lo que te guste, lo que te apetezca. Dedícate un ratito todos los días. Tú contigo mismo, tú contigo misma. También se puede meditar. Hay gente que ya sabe cómo se hace, pero para la gente que no lo sepa, se pueden buscar en internet meditaciones guiadas para empezar. En un principio, pues se trata de controlar la respiración y sentir una paz y una tranquilidad que es impresionante. Te deja como nueva, como nuevo. Tener una mascota no es un capricho, pero sí es cierto que aporta mucha felicidad, mucho cariño. Y más cuando es un animal que te exige salir de casa todos los días, sí o sí, cuando quizás no tengas ganas ni de moverte. ¿Y qué podemos hacer si creemos que tenemos ansiedad o depresión? Los síntomas, pues se pueden ver, hay algunos síntomas que se ven fácilmente. Por ejemplo, no cuidarte, no asearte, no cambiarte de ropa en varios días, dejar de salir, dejar de socializarte, pasar todo el día en la cama o en el sofá, tener alguna adicción, no siempre, pero es bastante probable. Tener alguna adicción, sentirte más relajado o estimulante, por ejemplo, el alcohol, la marihuana y otras drogas. En este caso, pide ayuda a un profesional de salud mental. No lo dejes. No lo dejes. Empieza cuanto antes. Porque el camino es duro y es largo. Pero se puede vivir mejor. Bueno, como os comenté al principio, hay una duda que tenemos ahí pendiente. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Vosotros qué creéis? Aquí os dejo información, os voy a dar una poquita de información sobre diferentes ideologías, creencias, ¿vale? Un poquito de culturilla. Hay gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y cuentan sus experiencias, dicen salir del cuerpo como un espíritu y ver lo que sucede en su alrededor. Que sienten mucho amor y paz, no sienten miedo. Primero ven todo oscuro y luego un túnel con luces muy brillantes. Incluso a veces ven a familiares. Según la ciencia, todas estas sensaciones y visiones no son reales. Son fruto de la actividad cerebral fallida. La pérdida indolora de visión en la retina, la fase REM, alucinaciones producidas por el cerebro, un síndrome de delirio de negación en el que la persona cree haber muerto. Una alteración neuropsiquiatra que no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Fijaos bien en lo que digo. En cuanto a filosofía, hay varias teorías que os voy a explicar brevemente.
La teoría de la liberación del alma está respaldada por Sócrates y Platón. Fíjate que la filosofía es una cosa que normalmente los estudiantes nos tiraban mucho para atrás, estas cosas, pero es muy interesante. Así que escuchar. Según ellos, después de morir, el alma se separa del cuerpo para su evolución y su bien. El alma es inmortal y se libera del cuerpo para volver a su origen eterno. ¿Entendido? Ahora vamos a pasar a la teoría del solipsismo. Menudo nombrecico. Solipsismo. Según Descartes, la muerte no existe. Fin. Se acabó. Cada persona puede confirmar su propia existencia por su mente o consciencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que siempre estamos vivos? La muerte no existe, siempre estamos vivos. Teoría de la reencarnación. Otra teoría. Según Platón, en esta cree mucha gente. Dijo que el alma o el espíritu no muere. Se produce la muerte del cuerpo físico, obviamente, pero el alma o la esencia inicia una nueva vida en otra forma física. Puede ser humana o no. Interesante. Teoría del cambio y de la permanencia del espíritu. Teoría del cambio y de la permanencia del espíritu. Heráclito decía, todo se transforma. Parménides hablaba del cambio, del nacimiento y de la muerte, que es lo único constante en la vida. Y el espíritu es lo único que permanece. O sea, nacemos y morimos, y chimpún, y lo único que queda es el espíritu. Es lo único que permanece. Y por último, la teoría del ileformismo. Perdonad por los nombrecismos estos, que es que nombrecismos digo yo. Por los nombres, pero es que son así. Teoría del ilemorfismo. Lo he dicho bien, ilemorfismo. Eso. Aristóteles nos dice que el cuerpo es materia, obvio, y que el alma existe mientras haya vida, que después de la muerte no se puede separar del cuerpo. Fíjate, qué cosa más curiosa y diferente. Esta teoría yo no la había escuchado. Ahora hablemos de la religión. Pues vamos a hacer una pequeña pincelada de las religiones más grandes, entre comillas, que conocemos, ¿vale? El cristianismo, por ejemplo, después de un juicio final, o vamos al cielo, la vida eterna, o al infierno, la condena eterna. De forma resumida. Como os he dicho antes, lo estoy haciendo lo más resumido posible porque si no podría estar hablando de este tema muchas horas. Pero si queréis enfocaros en algo en concreto, por favor, escribirme un WhatsApp al 64 11 29 829. El Islam. Según el Corán, la persona regresa a su origen divino, un plano privilegiado y espiritual, o sea, que sí hay vida después de la muerte. Esto se asemeja un poco a una de las teorías que os he dicho anteriormente
de las teorías de filosofía que os he hablado. Hinduismo, reencarnación, que también la hemos nombrado en filosofía. Reencarnación o samsara. No sé si se dice así exactamente porque el idioma hindú, ahí me pierdo. Perdonadme si me equivoco. Tras la muerte hay una transición de un cuerpo a otro. O el cuerpo físico vuelve en una forma no humana. Eso también lo hemos visto en otra de las teorías filosóficas. Aquí, según las consecuencias de tus actos, es decir, lo que mucha gente llama karma, el karma, que no es que sea nada malo, pero es que hay veces que se habla así como, ya verás, el karma te va te vas a enterar cuando llegue el karma, ¿no? Pues puedes ir a un plano celestial, Swarga, o al inframundo, Naraka. Esto del plano celestial o el inframundo se asemeja al cristianismo, pero en el cristianismo no hay una reencarnación. Seguimos. El budismo. Tras 49 días después de la muerte del cuerpo físico, sucede el renacimiento. El renacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Una metamorfosis. Todo surge y desaparece excepto la mente, la consciencia etérea. Algo así hemos hablado también en la filosofía, que lo que permanece es la consciencia, la mente. Y por último hablaré de la religión o cultura china. Qi. Lo único que continúa después de la muerte es la energía vital o espíritu. Seguimos hablando de lo mismo. El alma es inmortal. Según el taoísmo, se pierde la energía activa masculina, que es el yang, y se mantiene la esencia vital, la energía pasiva femenina, el yin. Como veis, hay aquí mucho temita para nutrirse de información, para reflexionar, para, ¿por qué no?, cambiar nuestros pensamientos, ser más empáticos con otras personas, otras religiones, otras creencias. En fin, yo lo he hecho un poquito para reflexionar. Y también para culturizarnos un poquito. Por último, os voy a preguntar, ¿sabéis lo que es una dimensión? Como las películas. No. Es un plano de consciencia. Según los que han estudiado la psique humana, es la energía vital humana. Esto me recuerda a la película de Avatar. Somos energía. Para las personas que creen en el desarrollo personal, está la física, la dimensión espiritual, la dimensión mental y la dimensión emocional.
dimensión o plano de conciencia. Para la religión es el encuentro con la divinidad, directamente. Para la espiritualidad son la transformación de energía en materia, plano elemental, tengo yo la lengua hoy que se me traba la lengua, plano elemental, racionalidad, emocional, se me va hasta el micro hoy, emocionalidad, despertar de consciencia, iluminación y trascendencia. Toma ya. Lo voy a repetir. Para la espiritualidad son los planos de conciencia, son la transformación de energía en materia, un plano elemental, la racionalidad, la emocionalidad, el despertar de la consciencia, la iluminación y por último la trascendencia. Como veis, hay muchas creencias y todas válidas, pues no hay nada que justifique lo contrario. Lo único seguro es vivir en vida, vivir la vida. Pues con esto y un bizcocho, nos vemos en 15 días en el próximo programa de Cuéntame. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por seguirme. Os ha hablado Verónica Izquierdo Ruiz. La grabación ha sido en casa, espero que se escuche mejor que la anterior, porque la información que quería aportar es muy valiosa y muy bonita y muy interesante. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Os quiero mucho. Adiós.